Tiempo Muerto. Uchartea. Un espacio de Visaski para el análisis y la reflexión. Balón al aire y empezamos. Nuevo episodio de Tiempo Muerto Uchartea. Hoy contamos con Josu Hernández, árbitro de baloncesto. Charlaremos sobre la importancia de los árbitros en el baloncesto y cómo su labor va más allá de hacer cumplir las normas. Os dejamos con Josu Hernández, espero que os guste. Buenas tardes, Josu, ¿qué tal? Bien, muy bien aquí, después de entrenar hoy, que hemos llegado ahora. Hoy te ha tocado tu faceta de entrenador, ¿no? Sí, hoy bueno. El fin de semana toca compaginar un poco entre arbitrar y entrenar, pero entre semana prácticamente todo lo que es fuera de casa es solamente entrenar y luego en casa sí que trabajamos cosas de árbitros, pero no tenemos la oportunidad de entrar a la pista a trabajarnos en ello. Porque vienes de entrenar, pero también de coordinar, ¿no? Sí, porque tú eres el responsable un poco de la coordinación del Colegio Urdaneta, que es, ¿cómo es? ¿Club Deportivo Urdaneta o Club Deportivo Urdaneta? Club Deportivo Urdaneta. Y tú llevas la parte de coordinación, aparte de entrenar a 27 equipos, por lo que tengo entendido, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí, estoy un poco más que entrenando, yo creo que ayudando, porque luego sí que es verdad que no tengo tiempo para ir a muchos partidos. Pero bueno, yo creo que siempre digo que la parte principal y lo más importante es lo que hacemos entre semana con todas las niñas y con todos los niños, y que luego al final el partido es para ellos, es para que disfruten ellos, para que se expresen. Y bueno, pues yo tomé esa decisión porque a mí me venía bien entrenar entre semana, porque tengo ese tiempo, aparte del trabajo que hago como coordinador. Y el fin de semana pues no tengo tanto espacio porque los partidos se me juntan en demasiados horarios y no puedo estar en tantos sitios a la vez. Así que multitarea, o sea, entrenas, arbitras, coordinas, ya te da para todo así. Sí, bueno, generalmente lo que hago es las mañanas suelo aprovecharlas pues un poco para ir al gimnasio y hacer temas de coordinador, ir poco a poco limpiando trabajo. Luego a las tardes me dedico a entrenar, sí que es verdad que bueno, algunas tardes también hay que hacer algún tema de coordinador o allí en el colegio a arreglar alguna cosilla o lo que sea. Y eso, y luego el fin de semana normalmente está dedicado al arbitraje en un 80%. Oye, explícanos un poco. A ver, yo, claro, he empezado a hablar así con Josu porque, bueno, Josu y yo nos conocemos hace algún tiempo ya, porque coincidimos en una formación de entrenador. Eso unos cuantos años, y luego nos hemos visto y nos hemos encontrado en algún campo, él como árbitro, porque yo creo que como entrenadores yo contigo no he coincidido, siempre ha sido como árbitro. Yo creo que coincidimos en el torneo que organizamos en Urdaneta, en el Barenis. Es cierto, es verdad. Sí, pero no llegamos a jugar porque tú estabas con chicos y yo estaba con chicas. Eso es, pero bueno, y después de ver lo que ha sucedido en los últimos tiempos, todo bueno, que le he visto, porque ha salido mucho en todo, ¿no? En los medios vizcaínos. Porque recientemente este señor, que es árbitro, aparte de entrenador, como hemos dicho, y coordinador de Urdaneta, ha tenido una proyección muy chula en los últimos años. Eso es que lo has estado haciendo bien, creo yo, bajo mi punto de vista, porque aquí no dan premios a cualquiera. Y ha estado en un evento muy chulo que ahora enseguida vamos a hablar, ¿vale? Porque el evento es importante y creo que hay que darle su espacio, ¿no? Pero antes de nada, me gustaría que me contaras un poco cómo funciona el club, como el club en el que estás trabajando ahora, Urdaneta. Tenéis muchísimos equipos. ¿Cómo se lleva esto? Porque me interesa mucho. Porque arriba, a nivel, digamos, más élite, más tal, ¿no tiene Urdaneta un equipo referente? O sí, que igual me estoy equivocando, ¿no? Bueno, un poco así, por así decirlo, el equipo referente en la categoría masculina es el senior, que, bueno, es un grupo de chavales, yo creo que son todos más jóvenes que yo, bueno, casi todos, hay uno o dos más mayores que yo, pero el resto son más jóvenes, y sí que es verdad que llevan 2 o 3 años jugando juntos desde el COVID y han mantenido ahí el tipo y han tirado como equipo referente.
pero sí que es verdad que en sus años antes del COVID llegamos a tener equipos en primera y segunda nacional masculina, conseguimos sacar equipos senior femenino por primera vez, pero bueno, con el COVID hemos caído un poquito, perdimos las plazas y estamos ahora un poco en esa etapa de reconstrucción y de volver a recuperar todo lo que en su día llegamos a tener. O sea que hay un proyecto para, ¿no?, para crecer. Sí, y a día de hoy estamos creciendo ya. Desde el COVID, yo me acuerdo cuando salimos del COVID, en chicas no estuvimos tan mal porque conseguimos más o menos mantener un poco el bloque. Sí que es verdad que perdimos cantidad de chicas y en vez de sacar 2 o 3 equipos, sacábamos uno justito, mezclando edades. Y a día de hoy nos encontramos con cadete femenino con 3 equipos, junior femenino con 2 equipos. El año que viene vamos a volver a sacar el equipo junior masculino, que llevamos desde el COVID sin tenerlo. Entonces, pues bueno, sí que estamos haciendo ahí un buen trabajo, estamos intentando mantener a la gente. Yo creo que la gente está contenta y bueno, pues estamos volviendo a ser lo que era Urdaneta, ¿no? Un club familiar, humilde, que jugamos también para ganar y para competir, pero que nuestro principal objetivo es pasárnoslo bien y demostrar que somos un club muy unido. Y la etapa formativa, que es tan importante, ¿no? Al final también. Eso es. Acompañar a esos chicos y chicas a través del deporte, ¿no? A darles una formación adicional, ¿no? A la que puedan dar en sus Eso estudios es. reglados. Sí, y a mí me parece bonito en Urdaneta porque en ese aspecto, cuando vemos crecer a nuestros jugadores y a nuestras jugadoras, luego les ves que arbitran partidos escolares, que siempre tenemos chavales, que es que nunca, rara vez vas a ver en Urdaneta a un padre arbitrando, que siempre son los chavales los que tiran de ahí, que luego ves nuestra plantilla de entrenadores. Este año tenemos 22 equipos y si no me equivoco tenemos 28 entrenadores, de los cuales, así un poco de memoria, me atrevo a decir que 24 son más jóvenes que yo. Olé, y yo tengo 24 años, entonces 24 es años. que al final es de lo que tiramos y es de lo que vivimos y la convivencia en Urdaneta en ese aspecto es increíble. O sea, nos llevamos todos de maravilla, tenemos muy buen rollo, nos vamos por ahí de cenas, de fiestas. Muy bien. Esa unión familiar yo creo que es un poco lo que hace que todos tengamos esas ganas de quedarnos en Urdaneta y de hacer crecer al club. Pues ese equipo humano tan importante, vital, por otra parte, más unido a las instalaciones que tiene el club deportivo, que son espectaculares, eso sí que hay que decirlo, que le pasa como a todos un poco, ¿no? Que al final tienes una serie de canchas, algunos que tienen la suerte de tener canchas en exterior y que cuando llega la lluvia pues es una faena, pero Sí. lo que tenéis dentro del pabellón, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy Sí, bien. tenemos bastantes recursos y que es verdad que, bueno, que desde fuera parece más bonito de lo que es, ¿no? Porque luego en verdad compartimos también con balonmano y hockey, que son otros deportes, pero bueno, no nos quejamos de las instalaciones que tenemos para nada, porque son Que hay otros increíbles. deportes, es verdad, ¿eh? Es verdad que hay otros deportes. Sí, sí, No sí. estamos solos en el baloncesto, ¿eh? Pero bueno, no nos quejamos. Vale, volvemos. Y ahora sí quería hablar un poquito de esa faceta tuya como árbitro, que hoy hemos venido a hablar un poco de eso también, ¿no? Y, oye, ¿cómo ha sido esta experiencia de campeonato de España? De selecciones Pues autonómicas? ¿Cómo ha ido? Ir ahí como uno de los representantes, ¿no?, del arbitraje vasco. sí, eso es. Pues la verdad Cuéntanos. que es una experiencia increíble, o sea, no solamente por el juego que ves, que ya te parece increíble, o sea, ver a niños y niñas de esas edades cómo juegan, cómo se desenvuelven en el campo, eso es increíble. Pero más allá de eso, el ambiente que se genera en un campeonato de España a todos los niveles es brutal. La gente que conoces, el respeto que hay en general es buenísimo. Y eso es una experiencia que te llevas siempre y no se te va a olvidar nunca. O sea, yo he tenido la suerte que en 3 años he ido a 5 campeonatos de España ya. Y te podría decir que en todos y cada uno de ellos he conocido gente nueva, me llevo gente maravillosa, pero desde árbitros hasta anotadores, entrenadores, jugadores y jugadoras que les ves que a medida que tú avanzas por diferentes campeonatos de España, ellos también van creciendo y te vuelves a encontrar con ellos en partidos y se acuerdan de ti
y tú te acuerdas de ellos y bueno, es que eso me parece increíble. Qué bonito. Lo que pasa que a veces hablando de árbitros nos da la sensación que cuando se acuerdan de uno no es para bien. Pero no, tengo que decir desde aquí que eso no es verdad, ¿eh? Yo generalmente me acuerdo mucho más de los que la hacen bien, que debo decir que en mi caso, llevando años entrenando, son la gran mayoría, ¿eh? Son la gran mayoría. Lo que pasa es que siempre ponemos el foco igual en el que, pues este partido igual no lo ha salido tan bien y nos ha tocado demasiado la fibra y te acuerdas de ese, ¿no? Pero yo creo que en Sí, general el arbitraje suele ser bastante correcto. No habrá de todo, pero bueno. sí. La verdad que yo siempre digo que muchas veces sobre todo cuando voy a ver un partido de la ACB, que voy a ver ahí al Bilbao Basket, al Bilbao Arena, y muchas veces te da rabia, ¿no? Porque yo estoy ahí callado, yo no soy de celebrar, yo me gusta ir a ver el baloncesto, voy tranquilo, y cuando ves que los árbitros han acertado, que muchas veces aciertan, y ves que todo el público se echa encima y que protestan y tal, ahí es cuando te das cuenta que dices, joder, esto también me pasa a mí, y es que desde fuera pues a veces da pena porque dices, joder, el pobre ha acertado, que ha hecho bien su trabajo y se le está echando todo el mundo encima. Pero eso como árbitro también es un poco, ¿no? Un aprendizaje, ¿no? Ver que los Es que parte están del ahí, juego. que Yo están siempre ahí, lo digo. los primeros espadas que no se están equivocando porque tú los estás viendo, dices, esta gente es profesional, ha tomado una buena decisión, pero fijaros que a nivel emocional la gente que lo está viendo le puede más, ¿no? Su equipo y sus Eso es. colores y ven cosas que no existen o vemos cosas que no existen o que las interpretamos de otra manera, ¿no? Eso te lo llevas Efectivamente. luego tú a tu ámbito, a tu partido, a tu arbitraje, ¿no? Entiendo. Al final es una forma también de aprender. Sí, eso al final yo creo que sí que es verdad que la experiencia y arbitrar muchos partidos desde que empiezas, al final te lo vas llevando y lo entiendes como una parte del juego. A mí al principio, por ejemplo, me costaba mucho más cuando empezaba a arbitrar y me protestaban y la grada se me echaba encima, me costaba quizás más seguir en el partido o tenía más complicaciones para luego tomar decisiones o estaba más nervioso, pero a día de hoy es como que prácticamente cuando te protestan o se arma un lío de que todo el mundo se pone muy tenso, es como que lo llevo con mucha más tranquilidad porque lo entiendo como una parte del juego, ya lo he vivido bastantes veces, estando yo como árbitro, estando en la grada y estando como entrenador, ¿no? Y al final vas aprendiendo a lidiar con ello. Doy fe, ¿eh? Que he visto a este hombre yo arbitrando hoy en día lo que transmites, por dentro no lo sé, ¿eh? Pero lo que transmites es bastante tranquilidad. Sí, Vamos a hablar un poco de esto del arbitraje, porque lo has dicho tú, ¿no? Forma parte del juego y creo que esto es importante que, ¿no? que lo sepamos, ¿no? Y que lo interioricemos. ¿Cuál crees que es el rol del árbitro o del arbitraje en general, incluido las mesas, ¿vale? Todas las personas que están un poco, ¿no? Pues para que todo vaya bien dentro del baloncesto de formación. ¿Cómo, cómo crees pues que yo creo, describires el trabajo, ¿no? sí, o sea, yo creo que principalmente un árbitro de baloncesto formativo tiene que ser cercano, pero que tampoco sature a los niños, ¿no? O sea, hay que ser cercano, pero hasta cierto punto. Dar las explicaciones oportunas cuando sean necesarias, no estar todo el rato encima de ellos tampoco, porque al final les puedes sacar del partido, ¿no? Y además, creo que es importante tener un aspecto sonriente que transmita naturalidad, quitándole esa parte de tensión a lo que los niños pueden pensar, que a veces nos miran como, ¡buah! El árbitro. Y dices tú, joder, que estamos para ayudar, que no me tienes que mirar con respeto y admirarme y que somos un jugador más, que estamos ahí para ayudar, para lo que necesiten, para dar una explicación, para lo que haga falta. Y con los entrenadores y entrenadoras, claro, También. porque O sea, yo siempre digo lo mismo. A mí cuando entro en una pista, me gusta hablar con los dos entrenadores y preguntarles a ver qué tal están, a ver qué tal está el equipo, a ver si tienen lesiones, o sea, formar esa relación de cercanía y de confianza, ¿no? Que al final, joder, que muchas veces nos olvidamos que somos personas. de esta parte vamos a hablar también bastante porque me parece muy interesante, ¿no? Cómo establecemos, ¿no? La comunicación con el arbitraje, con entrenadores, con los jugadores, ¿no? Se comienza al final, pero antes de esa pregunta tenía otra y hemos hablado antes del Campeonato de España y ahora hemos hablado un poquito de la etapa pues más formativo, más regional, ¿no? Más la parte Sí, de estar en casa y trabajar y arbitrar con niños y niñas desde mini básquet a un junior, que estamos hablando también que es una etapa ya
sigue siendo formativa, ¿no? Pero bueno, ya está en la época ya que se están pensando, sigo jugando al baloncesto, no sigo jugando al baloncesto, llegan otras inquietudes, ¿no? Más adultas. Pero cómo es de diferente? ¿Hay mucha diferencia entre esas etapas más formativas y cuando llega ya el rendimiento y llega esos momentos más exigentes, ¿no? A nivel de competición. Pues sí, a ver, la principal diferencia que yo noto es la capacidad de los jugadores para entender lo que el árbitro está haciendo. Por eso hablamos de la importancia del arbitraje en formación, ¿no? Que cuanto mejor trabajemos abajo, luego se va a notar mucho cuando esos jugadores sean mayores. Y eso, yo creo que la principal diferencia es esa, que los niños muchas veces no entienden lo que estamos pitando porque ellos en su cabeza tienen algunas reglas o que han escuchado en casa o que han escuchado por ahí y muchas veces no son ciertas y no lo entienden. Y en cambio, cuando arbitras un partido de alto rendimiento, te das cuenta de que los jugadores, tanto cuando aciertas como cuando te equivocas, ellos lo saben. Y a veces... ¿Eh? Hablamos más, ¿no? Quiero decir que cuanto Sí. vamos creciendo como jugadores, la conexión con el árbitro suele ser mayor, ¿no? Quiero decir, cada vez hay más... La protesta es diferente, ¿no? Sí, es una protesta mucho más controlada, porque claro, tú cuando arbitras un partido de alto rendimiento, ellos mismos saben que no pueden venir hacia ti como un loco a protestarte, y entonces claro, te vienen cuando el reloj está parado, en un tiro libre, que saben que les vas a dar atención, que sabes que vas a hablar con ellos, y muchas veces, aunque tú hayas acertado, ellos son inteligentes y vienen a preguntarte para ver cómo te desenvuelves, para ver cómo explicas lo que has arbitrado y para saber cómo pueden jugar contigo. Y yo eso lo entiendo como una parte del juego y como su trabajo. Sí, sí, está claro. Yo también lo veo así, ¿no? Igual que las faltas, que hay muchas personas que las ven como un problema o un error, ¿no? Dentro del baloncesto, y las faltas al final son parte del Están para juego, hay que hacerlas. jugar con ellas, están para hacerlas. Están para hacerlas. Las faltas están para hacerlas. Esa es una frase hay que llegar a todos los cuartos, lo ideal es llegar con 4. Claro, si es que hay 4, yo siempre digo a mis jugadores, hay 4 faltas que nos las regalan. Eso es. A partir de la quinta ya podemos igual considerarla un castigo, pero hay 4 faltas en cada cuarto que nos las regalan, son 16 por partido. Eso es, y al final suelen ser 16 contraataques que, mira, igual libramos, ¿no? Pues estoy de acuerdo. Venga, vamos a seguir. Antes hablábamos un poco del tema de establecer un poco la comunicación al principio, ¿no? No sé si al principio, ¿cómo nos tenemos que dirigir al árbitro? ¿Cómo crees que es el procedimiento más adecuado a la hora de comunicarnos con el árbitro, ¿no? Pues llegas al el estadio en cuestión, ¿no? Y bueno, suele ser más o menos el protocolo siempre es el mismo, ¿no? Pues los equipos llegan pues 45 minutos, una hora algunos, o media hora a otros, depende, antes al estadio, se encuentran allí, se cambian y bueno, pues depende el árbitro o los árbitros, llegan pues algunos media hora antes, otros 15 y otros 10 y algunos llegan con 5 minutos antes, también depende el árbitro. Sí, depende de si viene de arbitrar de otro lado. Eso, bueno, y sí, a veces dentro del baloncesto vizcaíno hay muchas... corriendo de todos lados. ¿Cómo crees tú que es la mejor forma de establecer ese vínculo para que, oye, el encuentro o el evento se desarrolle con la mayor normalidad posible? ¿Me hablas a nivel de protestas o a la hora o desde el principio? Desde el principio del partido, ¿tú crees que debería haber una forma? Yo he escuchado a algunos árbitros decir, pues el hecho de alguna formación que he ido por algún árbitro que ha dado, a mí me gusta escucharos, porque al final hay una serie de normas no escritas, ¿vale? Que no aparecen en el reglamento, que creo que son importantes, ¿no? Pues el hecho de, como comentabas tú antes, ¿no? A mí me gusta mucho hablar con los entrenadores, comentarles un poco, ¿no? Pues establecer ese vínculo de comunicación al principio para que, ¿no? Luego durante el encuentro la cosa siga en ese tono, ¿no? Quiero decir que hay entrenadores que se sientan allí, no hablan con nadie, no sé. ¿Cómo lo ves tú este tipo de, sí, a ver, yo creo ceremonia, que es importante, ¿no? Sí, yo creo que es importante desde el principio, pues lo que hablamos siempre. Al final, aunque tú no quieras hablar o tengas un mal día o un mejor día o lo que sea, al final el respeto es importante. Entonces yo creo que mínimo que cuando entras a un campo saludar a la gente con la que vas a convivir durante normalmente 1 hora y media, 2 horas,
y pues eso, establecer un primer contacto, ¿no? De, oye, que luego igual hay en algún momento del partido en el que tenemos que hablar y tenemos que comunicarnos y igual no nos conocemos y pues por lo menos hablar un poco, que no te digo nada, un minuto, que tampoco tiene que ser que estemos ahí hablando 10 minutos, porque luego igual parece una relación de colegueo, ¿no? Y muchas veces se puede malinterpretar, pero un minuto con cada entrenador, de oye, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal los jugadores? ¿Están bien? Pues algo normal, ¿no? Sin que sea muy forzado y algo rápido, pues de modo de presentación. ¿Y esto suele ser más común en tus compañeros también? Quiero decir, ¿es algo que habláis o es algo que cada uno hace un poco lo que le parece, ¿no? Pues claro, yo no te lo puedo decir, porque, o sea, sí que es verdad que en todos los partidos de tercera FEF que yo he arbitrado lo hacemos. Normalmente, bueno, si ves que un entrenador está entretenido porque está hablando con alguna jugadora o lo que sea, tú ahí no te metes. Al final el entrenador normalmente acaban viniendo y nos acaban saludando y esa pequeña comunicación se da. Y en todos los partidos la hemos tenido, la verdad, tanto en tercera FEP como en Liga Femenina 2. Y luego sí que es verdad que, bueno, que a nivel provincial en el baloncesto vizcaíno, no sé cómo hacen mis compañeros. Yo sé que hay árbitros que sí que van y saludan, por lo que veo yo, cuando me arbitran a mí, ¿eh? Y no solo me saludan a mí porque me conozcan, sino que también les veo hablando con el otro entrenador y sí que hay árbitros que en general lo hacen. No sé si todos, pero bueno, yo creo que es importante eso, que haya una pequeña comunicación porque vamos a estar conviviendo ahí un pequeño tiempo. Sí, yo soy muy de hablar mucho y me gusta. Yo al principio hablo con todos, ¿eh? Hay gente que le gusta hablar más y hay gente que le gusta hablar menos y sobre todo porque, pues bueno, pues durante los años te vas conociendo, ¿no? Y sí que es verdad, pues que sabes igual que vosotros sabréis de nosotros, ¿no? Pues al que le gusta hablar más, al que le gusta hablar menos, al que, Eso es. bueno, al final. ¿Y qué ocurre cuando, bueno, pues ha establecido esta conexión, ¿no? Al principio nos conocemos, vemos un poquito cómo funcionamos cada uno, además durante los años ya nos vamos conociendo y ya sabemos cuando llegamos a un estadio, "Buah, hoy me toca en Archandape, tengo al calvo este, puf, a ver si no me da mucha torre hoy, tal", o sea, estas cosas yo creo que se dicen, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la cosa se pone tensa, ¿no? Porque al final esto ocurre, o sea, quiere decir, eh, como hemos dicho al principio, que tú vas a ver al Bilbao Basket y el público se echa encima ante una buena decisión, una decisión correcta del árbitro, pues lo mismo en cualquier otro partido, porque al final lo vives ya no solo los jugadores y el público, sino incluso el entrenador lo vive con una emoción, ¿no? A flor de piel, perdón. Y llegan esos momentos de que la falta que tú has pitado yo la veo de otro color. Y hay tensión. Y la segunda también. Y la tercera no estás conforme. ¿Cómo gestionamos todo esto? ¿Cómo gestionamos todo esto? Porque esto es todo un arte. Sí, a ver, yo tengo un pequeño protocolo, ¿no? Que es un poco que por lo que creo que tenemos que tirar. Yo creo que lo principal es valorar si el entrenador tiene razón o no. Porque nosotros muchas veces lo sabemos, porque nosotros muchas veces nos equivocamos. Y a veces eres consciente y a veces igual no eres consciente, pero hay veces que somos conscientes y tú pitas algo y en el momento dices, mierda, la he liado. Y bueno, con eso tienes que saber lidiar, el lenguaje corporal es muy importante y se te tiene que notar seguro para que no se te echen encima. Entonces, bueno, ante una situación de esas, lo principal es saber si el entrenador tiene razón o no. Y luego, por otro lado, yo creo que no debemos responder de manera alterada porque ellos están, o sea, normalmente el entrenador cuando protesta es porque está alterado, porque no está de acuerdo con algo, entonces tenemos que intentar rebajar esas pulsaciones y calmarlo antes de empezar a darle una explicación, porque si nosotros saltamos, esa burbuja revienta. Sí, Y sí, al final acaba. tenemos que sancionar una falta técnica que muchas veces parece que nos gusta, pero no nos gusta para nada. O sea, a nosotros un partido tranquilo es lo que más nos gusta. Sí, Entonces nosotros intentamos que eso no suceda, intentamos calmarles y que nos escuchen, porque si no, al final, si tú empiezas a echar leña al fuego, es uno contra otro y al final el que acaba perdiendo es el entrenador porque tú tienes que sancionar una falta técnica. Entonces nuestro objetivo es no llegar a ese punto, intentar que el entrenador nos entienda y pues que todo quede en una conversación en la que solamente nos enteramos de lo que ha pasado el entrenador y yo.
Eso es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? El entrenador y tú, porque creo que, esto es bajo mi punto de vista, ¿no? Yo creo que es un poco así, ¿eh? También la temperatura de tus jugadores y jugadoras la marca un poco el entrenador, ¿no? Sí, Sabemos que hay jugadores y jugadoras que son un poco más emocionales, ¿no? Y que saltan antes y que viven el partido o las situaciones más tensas de una manera como más incluso subidos, ¿no? Y qué importante es, siempre digo, el papel del entrenador o entrenadora para saber decir a sus jugadores, jugadoras, oye, el que hablo con el árbitro soy yo, el que le protesto al árbitro soy yo, el que me comunico con el árbitro soy yo, ahora en estos momentos de tensión. Qué importante es eso, ¿no? El papel del entrenador para poder calmar un poco, porque si yo me altero, tú no te alteras, empezamos con las técnicas, empezamos a gritarnos, lo que decías, ¿no? Explota, pues tienes a todo el banquillo explotado, eso se transmite a la grada, que en la grada hace falta poco para que la gente se venga muy sí, arriba. totalmente. Entonces creo que esa comunicación efectiva, como decías, tiene que ser, vamos, de obligado cumplimiento, creo yo. Sí, no, o sea, y es algo que muchas veces, igual al ser una protesta mínima o algo mínimo, intentamos obviarlo y lo dejamos pasar, pero normalmente son en esas situaciones en las que la burbuja se empieza a hacer grande sin que nos demos cuenta y acaba un momento en el que acaba explotando. Entonces, a mí sí que me gusta personalmente cuando escucho un comentario de un entrenador, por mínimo que sea, no parar en el momento, justo en ese momento, sino en un momento que puedas, sin retrasar el juego y sin quitar ese protagonismo a los jugadores, porque yo creo que no debemos parar el juego muchas veces, porque los protagonistas son los jugadores, pues intentar explicar al entrenador lo que ha pedido o la protesta esa que ha hecho, o intentar un poco allanarte el camino. No pasar de él porque ha hecho una protesta mínima, porque va a hacer otra, y va a hacer otra, y va a hacer otra si no le haces caso, y al final es cuando se va a crear el foco del problema. Jo, qué difícil es, ¿eh? Porque encima cada uno que estamos en el banquillo, cada una somos de nuestro padre y nuestra madre, como suelo decir. Y tenemos Bueno, nosotros también, ¿eh? Sí, no, está claro que hay árbitros y árbitros, está claro. Eso como en todos lados. Hay buenos y malos árbitros, igual que hay buenos y malos entrenadores y buenos y malas personas. O sea, es que Eso es. ¿no? Un efecto de la sociedad en la que vivimos. ¿Tú recuerdas algún momento, así, un ejemplo, algo concreto ¿no? Pues para ilustrar un poco esto que hablamos, ¿no? Como una comunicación efectiva, como hablar de una manera determinada o haber establecido una comunicación previa con los entrenadores te ha ayudado a que un partido salga adelante o problemas puntuales? Sí, bueno, pues sin ir mucho más lejos, si no me equivoco, yo creo que fue el último partido de tercera FEP que arbitré antes de... El último partido del año, vamos, el último partido de 2024. Vale. Uh-huh. Arbitrando, si no me equivoco, fue en Navarra. Y bueno, desde el principio del partido, bueno, ya ven, entra una cara medio conocida, ¿no? Que es la mía, que acabo de ascender, igual no me conocen mucho, ven joven, con un árbitro veterano, ya sabemos a por quién vamos a ir. Está claro. ¿No? Desde el principio, a ver cómo responde, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que en las primeras decisiones, desde el banquillo, estando yo al lado, estaban echando leña al fuego y con una comunicación muy rápida intenté decirle al entrenador, llamándole por su nombre, que muchas veces un poco ayuda, y le dije que por favor controlase al banquillo, que estábamos empezando el partido. Y bueno, hubo un jugador que no lo entendió y siguió echando leña al fuego, y luego cuando salió al campo la primera acción que tenía que ver con él la protestó. Y vino a donde mí a darme una explicación, y bueno, en ese momento en el que él puede pensar que yo voy a saltar contra él porque ya venía de protestar en el banquillo, porque ha salido al campo y ha protestado la primera, y él puede pensar que yo ya puedo ir contra él porque ya me tiene cansado y eso que acaba de empezar el partido, pues yo ahí tuve ese nervio para estar tranquilo, para responderle de manera muy respetuosa y aclararle lo que él me pedía, y yo creo que le pareció perfecto, o sea, de hecho él me lo agradeció y me dijo, muchas gracias por la explicación, me vale mucho. Así me lo dijo, en esas palabras. Y ese jugador el resto del partido estuvo totalmente plano, nos ayudó muchísimo,
no volví a protestar y la verdad que fue un buen control de partido en ese aspecto. Joder, pues eso hay que estar orgulloso, ¿eh? Porque sí es verdad que ya a partir de cierto nivel, ¿no? De categoría, estoy seguro que, como decías tú antes, ¿no? El entrenador, o sea, el árbitro es un jugador más y hay muchos equipos que cuentan dentro de su planificación de partido que nos ha tocado a este árbitro, a este hay que irle por aquí. Sí, 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 Esto es lo que totalmente. pasa, este hay que irle por Y en alto aquí, ¿qué rendimiento tal? sobre todo. Sí, a ver si conseguimos que tome dos malas decisiones y dos malas explicaciones para echarle al público encima, porque esto pasa, esto Sí. pasa, esto pasa. Oye, pues enhorabuena, me parece un buen ejemplo, ¿eh? Oye, y un consejo para, ¿no? Que podemos dar desde tu visión del arbitraje y además como entrenador, ¿vale? Que eso también es importante, ¿no? Y poderte poner ese punto de vista. Un consejo para entrenadores, jugadores y para las familias que están en la grada viendo, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser uno para cada uno, ¿no? Sí. Bueno, para los entrenadores y los jugadores puedo dar el mismo consejo, ¿no? Protestando, como tal, muy pocas veces van a conseguir algo, ¿no? Yo creo que tienen que tratar de darle la vuelta a la tortilla y convertir su protesta en una pregunta, ¿no? Si pasa una acción y tú no estás de acuerdo, en vez de empezar a protestar y a chillar, no, porque no ha sido falta, porque no sé qué, en vez de encenderte, coger, calmar el nervio y en el siguiente balón parado o cuando puedas hablar con el árbitro, ir a donde él y decirle, oye, perdona, la anterior falta que has pitado, ¿por qué ha sido? Entonces, es como que estás protestando, pero estás formulando una pregunta de manera respetuosa que ayuda mucho a que esa comunicación sea más efectiva y a que tenga más efecto. Y luego, sobre todo, es muy importante que la comunicación con el árbitro siempre sea con reloj parado, sin gritar y sin hacer gestos. Los gestitos, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, te voy a confesar, ¿eh? Me voy a poner si pone la banda negra aquí. No soy muy de gestos, de hecho suele ser un entrenador bastante tranquilo, pero sí que es verdad que me ha pasado, y no tengo que decirte hace 1000 años, ¿eh? Esta misma temporada, ¿eh? Porque dices, ves, toda la edad igual te va haciendo, no, 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 que va. Hay veces que te sube, ¿no? El momento de mala leche. Y sí que es verdad que los gestos, habiéndolos hecho yo, y tengo que decir que esta misma temporada me ha pasado, porque consideraba que se estaba cometiendo una serie de decisiones arbitrales que solo me perjudicaban constantemente, ¿no? Que podríamos enterar si tengo razón o no, que igual vemos otra vez el partido y tenía razón, ¿eh? Quiero decir que en ese momento yo lo veía como un poco injusto, ¿no? Y Sí, sí que es verdad que me llamó la atención, además fue un árbitro muy joven, que vino donde mí y me dijo, no sé si tienes razón o no, pero por favor no me hagas gestos. Y le dije, estoy de acuerdo contigo. Y ahí me di cuenta, o sea, él consiguió hacerme ver que tenía razón. Quiere decir, que se ha podido equivocar, ¿sí o no? Ya eso es discutible, su opinión y la mía y cómo la hemos visto, ¿no? Pero que eso es. esos gestos, ya no es que no le ayuden a él, es que encima estoy provocando lo que hablábamos Al antes, entorno. que los chavales que tengo al lado, chavalas, y la gente que está arriba, se esté calentando, porque encima ven al que se supone que tiene que tener la sartén por el mango a nivel de comportamiento, que está agitando la sartén como si fuera esto una fiesta. Claro, entonces entiendo que Efectivamente. lo de los gestos va por ahí, ¿no? Sí, es más que nada por el tema visible, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que queremos establecer una comunicación entre jugador-árbitro, entrenador-árbitro, que sea algo que se quede entre nosotros. O sea, que sea algo que nos valga a nosotros, no, porque al final si se empieza a enterar todo el mundo externo al partido, lo único que hacemos es encender el partido, que la tensión aumente y no le viene bien a nadie, no le viene bien a los jugadores muchas veces, no nos viene bien a nosotros, no les viene bien a los entrenadores. Entonces, que intentemos que entre todos lo que pasa en la pista se quede en la pista. Claro, es que estamos hablando de un deporte, bueno, como la gran mayoría, ¿no? De competición, muy emocionales, ¿no? Al final, yo tengo familias y esto me pasa a mí, ¿no? Que voy a ver partidos de mi hijo, sea de fútbol o de baloncesto, y ojo, yo sufro más aquí que en San Mamés o que en Bilbao Arenas. Es que esto es horrible. Y hay muchas familias que nos pasa, ¿no? Porque nos toca muy a lo nuestro, ¿no? Lo que es nuestro trabajo o nuestros familiares o lo que sea, ¿no? O sea que es unas vivencias muy emocionales y aquí entiendo que vosotros, como árbitros, en el arbitraje tenéis que estar preparados un poco, ¿no? En estas formaciones, ¿no? Por todos los desafíos emocionales que hay dentro de un encuentro,
esa formación emocional, ¿no? Esto se trabaja, o sea, cuando os preparan para arbitrar, o esto es uno que va aprendiendo un poco durante... Efectivamente. O sea, nosotros nos formamos en cada partido en el aspecto emocional porque no tenemos la oportunidad de trabajar las situaciones de tensión que se suceden en un partido durante la semana. Entonces nosotros por eso, yo ahora como técnico y cuando yo tenía mis técnicos, siempre te decían que cuando acabas de empezar a arbitrar, lo más importante es que arbitres de manera regular, sobre todo, pues bueno, para empezar a ver baloncesto, para mejorar en la toma de decisiones y todo, pero sobre todo para estas cosas, para mejorar emocionalmente. Y cuando... Porque esto se sabe, uno lo nota, ¿no? De repente ve las asignaciones, lo miras y dices, puff, este partido me lo rodeo así en rojo, este va a ser duro, ¿no? Ya sea porque Bueno, se estén jugando, yo qué sé, pues partidos que son, o sea, equipos que son muy rivales, ¿no? Que hay una rivalidad muy grande, o que se estén jugando un ascenso o un descenso. ¿Cómo te preparas tú? ¿Esto hay una preparación previa o dices, bueno, pues uno más, intentar, o hay algún tipo de, ¿no? de catarsis y decir, bueno, vamos a ver, este partido hago esto, o no? yo creo que eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Porque muchas veces vamos premeditados a que pueda pasar algo, a que, buah, porque estos dos, y al final muchas veces esos partidos en los que creemos que puede pasar de todo porque se juegan, lo que tú dices, un ascenso o el primer puesto, lo que sea, son los partidos en los que los jugadores y los entrenadores más concentrados están y más se dedican a jugar. O sea, muchas veces nos volvemos locos porque estos dos equipos, y luego en verdad los ves jugar y no pasa de lo que es un partido normal. O sea, muchas veces es lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza y luego te puede pasar lo contrario, que vas a un partido que piensas que no va a pasar nada y se acaba liando. Se le gorda, ¿no? Sí. Entonces es mejor ir con la misma mentalidad a todos los partidos y ir preparado para todo lo que pueda pasar que empezar a decir en este partido puede pasar algo, en este no. Es mejor ir preparado igual a todos y que los jugadores decidan y estar enchufados desde el minuto 1 y desde la primera pitada que hacemos, que normalmente suele ser importante porque es cuando marcamos el criterio. Y eso, y yo creo que es importante no ir con cosas pensadas desde casa porque al final te afecta a ti luego a la hora de estar en la pista. ¿Hay autoevaluación después de cada partido? Quiero decir, uno se mira un poco. Yo, por ejemplo, claro, bueno, yo, por ejemplo, y los árbitros de alto rendimiento, tenemos la grandísima oportunidad de que tenemos a nuestra disposición el vídeo del partido al finalizar. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Yo, en mi caso, me veo todos los partidos que arbitro, hago cortes de jugadas interesantes, tengo mis carpetas dentro del ordenador, me guardo esos cortes, luego utilizo esos cortes para cuando trabajamos con los chavales para aplicar diferentes criterios y que vean que nosotros también nos equivocamos porque no acertamos todo. Y bueno, pues utilizamos eso para nosotros y también para ayudar a trabajar a los chavales con los que estamos. Importante es eso, me parece lo que acabas de decir, ¿eh? También nos equivocamos y además hay que enseñarlo. Sí, es lo más importante, enseñarlo, porque es que si lo escondemos no sirve de nada. Al final el jugador y la jugadora tienen que saber que evidentemente los árbitros son humanos, que se equivocan y que no es algo predeterminado. O sea, no es que yo me vaya a equivocar y que te mire a ti porque no me has gustado y viera por ti y todo lo malo que hagas, yo te lo voy a pitar en contra, tal. Estas cosas no ocurren. Cuando un árbitro se equivoca es algo que forma parte del juego y del ser humano. Y lo que hay que hacer es, ¿qué hacemos con esa, ¿no? sensación de se ha equivocado y ha sido a mí? ¿No? Yeah. Que hay que enseñarles, ¿no? También que bueno. Sí, bueno, yo creo que sobre todo es importante hacerles ver, que yo lo hago mucho como entrenador, que bueno, yo suelo grabar los partidos que tengo en casa y luego los viernes, que tengo un poquito más de margen, lo veo con las jugadoras. Y normalmente yo, para que ellas aprendan de lo que es el reglamento y de lo que arbitra el árbitro, no les doy una respuesta inmediata. Siempre les pongo la jugada y les digo que opinen,
¿no? Y una vez opinan y hay algunas que levantan la mano y hablan y dan su opinión y tal, luego ya acabamos dando la respuesta. Y luego muchas veces me gusta sobre todo enseñar cuando el árbitro se equivoca a nuestro favor, para que vean que no es solo en contra y en contra y en contra, es que también se equivoca a nuestro favor. Claro, no, que es para los dos lados al final. Lo que pasa que la que es en contra nos duele un poco más, pero... Sí, duele un poco más, pero bueno, Claro, pero claro. luego la que es a favor tiene la misma Esa incidencia y la misma eso oportunidad. es, a ti te sabe muy bien. Sí. Y ahora, claro, estamos viendo que el arbitraje, esto es vocacional, esto de arbitrar, ¿de dónde sale? Porque claro, alguien joven que esté en el mundo del baloncesto y que diga, ¿y cómo le animamos? O cómo, ¿qué había dentro de ti, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo contigo, ¿no? Para decidirte a arbitrar. ¿Fue una necesidad del club o que alguien te señaló y dijiste esto no está mal? ¿O decías, pues voy a probar? O no sé, ¿cómo Yo surgen siempre, estas cosas? sí, yo siempre personalmente he sido una persona que, o sea, probar algo nuevo nunca he dicho que no. O sea, ya tendré tiempo de probarlo y decir, no, esto no me gusta. Pero si no, no puedo decir que no si no lo pruebo, ¿no? Y a mí desde el club me dieron la oportunidad cuando tenía, si no me equivoco, 14 años, puede ser. Yo creo que es eso, ¿no? Cadete de primer año, 14 años. Y pues eso, empezaba arbitrando Escola Lagunchailes, el club me pedía ayuda, yo tenía los sábados a la mañana libres, subía sin ningún problema y pues ahí me iba formando y llegó un punto en el que jugando a básquet, porque yo era jugador, me di un golpe bastante fuerte, me detectaron una espondiliosis en la espalda que el médico me dijo que no era recomendable que siguiese jugando. Y en ese es el momento en el que yo intento buscar, pues, quitarme un poco el mono del baloncesto porque yo soy un friki. Y ese es el momento en el que me intereso por meterme a árbitro federado y me intereso por empezar a entrenar un equipo de chicas. ¿Y cómo animamos a la gente a que, ¿no? A la gente joven, ¿no? Que se inicie a arbitrar? ¿Cómo no sé, qué les podemos decir? Pues yo creo que lo más importante, que lo digo muchas veces, es toda la gente que conoces. Que la gente, yo creo que no es consciente, pero yo entre gente del comité vizcaíno, tanto árbitros como anotadores, gente del comité vasco, igualmente, tanto árbitros como anotadores. Luego, si tienes la suerte de ser un árbitro joven y hacer bien las cosas, lo más seguro es que tengas la oportunidad de ir a un campeonato de España y allí la gente que conoces de otras comunidades autónomas es que es increíble. O sea, esa sensación de irte de viaje a Palma de Mallorca, por ejemplo, por poner un ejemplo, y decir, voy a escribir a este árbitro con el que coincidí en Huelva en 2025 para irme a tomar algo con él, para mí eso es increíble. Claro, es que todas las conexiones que se generan, ¿no? A partir de, ¿no? De una cosa que haces los fines de semana y de repente, pues, conoces gente en otros sitios, ¿no? Efectivamente, y luego entrenadores y jugadores que luego les ves por ahí por la calle y te paras con ellos a hablar. No sé, para mí me parece una oportunidad de conocer muchísima gente, de abrir un poco el vínculo ese de amistades y la verdad que en pocos sitios o en pocos hobbies tienes la oportunidad, yo creo, de conocer tanta gente porque ni siendo entrenador tienes esa apertura de amistades, yo creo. Ya es un poco diferente, a no ser que estés en una categoría muy top, pues es diferente. Yo estoy súper feliz, de la gente que me encuentro aquí en Vizcaya y es maravilloso. Vamos a hablar un poco de ti, un poco de historia y anécdotas que te hayan ocurrido, a ver si tienes alguna así especial. ¿Alguna anécdota así que haya tenido algún impacto así chulo, como esto que has hablado, ¿no? De ir a Mallorca y poder hablar con no sé quién, pero en un partido. ¿Te recuerdas algún partido así que te haya dicho, joder, qué cosa más chula, qué bien que salió, que igual resulta que es el partido ese que te hizo a ti clic y dices, yo quiero dedicarme a esto? No sé, alguna cosa, alguna anécdota que tengas por ahí divertida. Pues no tengo, la verdad es que no tengo nada en la mente así que digas algo espectacular, pero sí que he vivido muchas situaciones con jugadores sobre todo y con jugadoras que al final, estando a pie de pista, ves sus sentimientos, o sea, es que prácticamente los notas y
y les ves cuando lloran, cuando sonríen, cuando se lo están pasando bien, cuando no lo están pasando tan bien, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo, por poner un ejemplo así vizcaíno, así muy cercano, yo me acuerdo el último partido que arbitré el año pasado fue una final de la Copa, no sé qué copa era, una copa femenina, no sé qué letra era exactamente. Fue en Miribilla contra Santurchi, ¿no? Y estaba el partido muy empatado y había una jugadora de Santurchi que estaba súper nerviosa. Y hubo un momento, pues mítica situación de que el balón al suelo, ella se echa por el balón, aparece una jugadora que se le medio echa encima, pero tampoco fue para tanto, agarran las dos el balón, pite lucha, y ella se enfadó. Se enfadó porque ella pues había notado el sentimiento de que alguien la había tocado y tal. Y se puso a llorar. Y yo cogí, paré el partido, digo, claro, es un cadete, es una niña, y le dije, escúchame, dije, yo estoy para ayudarte. Os estáis jugando el partido, solo quiero ayudarte. No te voy a pitar una técnica porque te enfades, porque nada. Entonces, intenta tranquilizarte porque estando como estás, no vas a dar lo mejor de ti y os estáis jugando el partido. Y le dije, respira, te queda 1 minuto de partido y disfruta y que pase lo que tenga que pasar. Y la jugadora respiró tranquilamente, acabaron perdiendo y al final del partido, cuando vinieron a darnos la mano, me vino donde mí y me dijo, oye, muchas gracias por todo. Y al final eso dices tú, joder, es un momento súper bonito que dices que es algo que, bueno, que en el momento puedes decir paso de la jugadora y que llore, yo le doy el balón y que sigan jugando, pero yo creo que es esa la importancia muchas veces de un árbitro, ¿no? De cómo gestionas una situación. Sí, me parece que esas cosas es de agradecer, ¿eh? Yo te lo agradezco desde aquí, igual que lo hizo aquella jugadora, porque creo que es importante, ¿no? También ser que el árbitro tiene que implicarse, ¿no? Y tener un poco de en qué contexto estoy, que me parece que es importante, ¿no? Para poder tomar decisiones las que manda el reglamento, pero también son humanas, ¿no? Y éticas, y decir, bueno, vamos a quitarle hierro a ciertas cosas como la de, pues bueno, ahora entiendo que estés enfadada, respira y pega un grito contra la pared si quieres, y ahora seguimos jugando, que es muy bonito eso, ¿no? Está muy bonito. Sí, bueno, muchas veces también nos pasa que algún jugador viene y te pide perdón por alguna reacción, ¿no? Que ha tenido, y yo muchas veces les respondo, les digo, mira, te entiendo, porque yo tengo que entender la frustración, porque es que es parte de mi trabajo, entonces yo tengo que entender cuando un jugador está frustrado y hay que dejarle su espacio, o cuando un jugador está desatado y me puede crear un problema. Entonces, parece una tontería, pero esa pequeña diferencia Sí. hay que saber notarla y hay que saber jugar con ello. Oh, qué bien, muy bien. Y cuando vienen mal dadas, quiero decir, porque al final entiendo que los árbitros intentan hacer lo mejor posible, pero al final la crítica un poco emocional, ¿no? O a veces incluso puede ser hasta justa, ¿no? De decir que hay gente que cree que lo has hecho mal, que te has equivocado, o que te haya podido pasar, que te has equivocado mucho en un partido. ¿Cómo se lleva eso de que te critiquen o pues eso, o reacciones negativas, que incluso las escuches por fuera, o cuando te vas y te griten de la grada, qué malo eres, porque esto pasa, o durante, que tengas un run run constante, porque hombre, lo que hagan los jugadores y jugadoras, o entrenadores y entrenadoras, más o menos es controlable dentro del árbitro, ¿no? Tienes tus medios, incluso también el público, ¿no? Pero cuando hay una cantidad de gente que al unísono te están gritando, porque esto es muy habitual, y qué malo eres, y eso como algo fino, ¿eh? Porque se oye de todo. ¿Esto cómo lo llevas? ¿Qué haces? Pues un poco a raíz de lo que hablábamos antes, yo creo que lo principal es intentar controlar lo que está en tu mano, que es lo que está en la pista, ¿no? Que muchas veces igual decimos, joder, desde la grada me están llamando de todo, se está encendiendo la cosa, pero yo no puedo hacer nada contra eso. Pues bueno, puedes llamar al delegado de campo y decirle que les diga que les echas a todos, pero bueno, yo creo que no es la manera. Y entonces yo creo que ahí tenemos que buscar gente que pueda colaborar y que nos ayude a que esas críticas vayan a menos y que el partido se estabilice un poco. ¿Quién nos puede ayudar en eso? Principalmente nosotros como árbitros, lo primero que tienes que dar es quiénes son los líderes del equipo. Es súper importante. Poder hablar con uno de los jugadores líderes, incluso ver en el acta quiénes son los capitanes y hablar con ellos y decirles, oye, por favor,
está la situación muy tensa, no nos interesa a nadie, vamos a intentar colaborar, por favor, si necesitáis cualquier cosa nos lo decís, pero vamos a evitar que todo sean protestas. Y luego con los entrenadores. Son dos medios que nos pueden ayudar mucho a que todo se tranquilice sin entrar a la parte de la grada, porque por lo que hemos dicho antes, si conseguimos que un entrenador contagie ese respeto, al final se aplana todo. Está claro. ¿Y recuerdas algún momento así duro? En plan, uff. Sí, muchos, sobre todo Hay cuando muchos, empecé a ¿no? arbitrar. Sí, sobre todo cuando empecé a arbitrar, que sobre todo te lo tomas un poco más a pecho, que es lo que he dicho antes, y te vas a tu casa más fastidiado porque no lo entiendes. Eres joven, acabas de empezar, no estás acostumbrado, no lo entiendes y te vas a tu casa frustrado, incluso llorando y van a dejar el arbitraje. Pero bueno, a medida que vas avanzando ya como una parte del juego, muchas veces entiendes que no van contra ti, sino contra el árbitro. O sea, no es porque seas tú, no van contra Josu, van contra el árbitro que está ahí. Entonces, Sí, está claro. intentas no tomártelo tan a pecho y tirar para adelante. Joder, ese momento de llegar a casa y habiendo recibido palito, no tiene que ser fácil, ¿eh? No, no es fácil, pero bueno, yo siempre intento, pues, si tienes algún momento malo, en vez de ir a casa, intentar esquivarlo un poco y llamar a los amigos y, oye, vamos Contarle a tomar tonteras algo, vamos a cenar por ahí. efectivamente. Sí, para intentar un poco desviar, porque como te pongas a pensar, se te echa el mundo encima. Y momento así, ¿cuál ha sido el momento más así desafiante de tu carrera como árbitro? Que digas, uff, esto ha sido top y que aprendiste, supongo que Pues depende. yo creo que sin ninguna duda fue mi ascenso al Comité Vasco, porque fue un cambio muy grande, porque aumenta mucho el compromiso que tienen que tener los árbitros y la profesionalidad. Y claro, yo no era consciente de que hubiese tanto trabajo detrás de un árbitro. Pero bueno, finalmente te das cuenta de que todo ese trabajo y todo ese compromiso que te piden es totalmente necesario y yo a día de hoy solo tengo palabras de agradecimiento para todos los responsables del departamento arbitral del Comité Vasco porque hacen una labor increíble y muy poco valorada. Y este tema que me acabas de decir ahora, todo el trabajo que hay detrás, ¿a qué te refieres con este trabajo? ¿A nivel de designaciones, de...? No, es al final en el arbitraje provincial sí que es verdad que no se hacen tantas reuniones y tantas cosas, sí que tratamos de hacer cosas y estar en contacto con los chavales, pues por Telegram, que tenemos el canal de comunicación, y enviamos jugadas y les enviamos test de reglas y lo hacen y tal, pero en el comité vasco, perdón, es diferente. Ya hay muchas más cosas presenciales. Al final es el Formación comité continua vasco, importante, correcto. es comité vasco y ya claro, ya tienes que viajar. Igual una reunión es en Bilbao, pero otra solemos hacer en Zarauz, por ejemplo, y se hace en algún stage y te tienes que quedar a dormir todo el fin de semana. Entonces, Sí, que bueno, ya requiere es un un mayor poco, compromiso, ¿no? Además de efectivamente, tiempo, de estudio, de formación. efectivamente. Está bien que esto exista, ¿eh? Me parece maravilloso. O Sí, sea, entonces pues eso, lo que te decía antes, que al final tú cuando no eres árbitro, tú todo esto no lo sabes, ¿no? Que hay ese trabajo detrás. claro, claro, Y claro. claro, yo cuando asciendo al comité vasco, es como que te impresiona, como que dices, joder, cuántas cosas hacen los árbitros y cómo me tengo que organizar para poder cuadrar todo esto dentro de mi vida. Sí, 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 es verdad, ¿eh? Es, cuando empiezan a llegar las cosas de que no es estar en la pista, es como el trabajo del entrenador, ¿no? Muchas veces que el que ve el jugador, ¿eh? Tú llegas aquí, nos sueltan los ejercicios y te piras a tu casa. Ya, esto se hace solo. Eso es lo que se Todos los ve, entrenamientos y los planes de partido y las circunstancias de las vidas de las personas con las que estás todos los días. Y al final esto también influye, ¿no? Pues un poco es eso. Mira, llevamos una horita, ¿vale? sí. Entonces, parece que no, pero llevamos ya casi una hora. Entonces, me voy a saltar un poco lo que tenía pensado simplemente para hacerte un par de preguntas que ha hecho la gente
cuando le puse una pequeña, oye, si queréis preguntar, no dije quién eras, pero sí que eras un árbitro. Y hay un par de preguntas que me parecen interesantes. Una de ellas creo que viene muy a colación ahora, porque además es de un compañero, que es, vamos, no vamos a decir su nombre, vamos a decir cómo es en Instagram, que es imaga-33, ¿vale? Tu querido compañero. Pregunta, y me parece muy apropiado, una principal motivación para seguir. Porque claro, si le quitamos la parte más de esto te tiene que gustar, porque es que te tiene que gustar. ¿Cómo te motivas? ¿Cómo se motiva a uno? ¿Cómo motiva a los que llevan tiempo para seguir, ¿no? Pues para mí, un poco con lo que comentábamos antes, el hecho de compartir momentos con gente que de normal igual pues no estarías o no irías a tomar algo o a cenar, para mí eso es increíble. O sea, el hecho de decir, hoy arbitro con este y voy a tener la oportunidad de antes del partido echar un café con él, estar hablando y luego compartir un rato. Y al día siguiente me toca con este otro que no le conozco, pero bueno, le voy a conocer y es una nueva persona y vas también a estar un rato tomando algo con él. Y al final es eso, esa relación que tenemos entre nosotros, para mí es increíble. O hablar un domingo a la tarde, que igual no vas a hacer nada con tus amigos o lo que sea, y hablar un grupito de árbitros, oye, ¿a qué hora arbitráis? ¿A qué hora acabáis? ¿Vamos después a cenar unos cuantos juntos? Venga, vale, tal. Y claro, al final es eso, lo que hemos hablado antes. La parte social es importante, claro que sí. Esa parte social te anima mucho a que hay que seguir, porque de verdad que conoces mucha gente increíble. O sea, yo hace poco yendo a arbitrar a La Rioja, por ejemplo, arbitré allí con un árbitro y al final del partido vino un compañero mío con el que había estado en Huelva, en el Campeonato de España de selecciones. Qué bueno. Y entró al vestuario y después del partido nos fuimos a tomar algo y claro, ahí compartes un momento muy bonito que claro, es que yo de normal no me voy a Logroño para tomar algo contigo y me vuelvo. Entonces, pues esa oportunidad de tener esas relaciones para mí es increíble. Totalmente de acuerdo. En todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Pero en este es uno más. Así que si estás metido en el mundo del básquet, pues mira, te vas a encontrar árbitros y de todo, vamos. Otra pregunta más. Nos la hace Saski Baloya Videac. Que esto ya hemos hablado antes un poco de ello, pero bueno, por poner un poco, por dejarlo más claro, ¿no? ¿Consideras que es importante establecer el nivel del arbitraje en los inicios de los partidos? Hombre, el nivel del arbitraje suponemos que es el mejor posible, pero entiendo que sea un poco cuál es ¿no? tu criterio. Este es el criterio Eso que es. aplicar. Es que ya lo has dicho antes, ¿no? Con el primer pitido, ¿no? El primer pitido ya vamos marcando un poco dónde están las cosas. Eso es lo importante. Yo siempre le digo, sobre todo a los chavales jóvenes con los que arbitro, que yo alguna vez también este fin de semana he arbitrado con un chaval joven que acababa de empezar y estuve ahí con él arbitrando en categoría provincial. Yo siempre les digo, lo más importante es la primera pitada. Y esa primera pitada es lo que va a marcar el criterio del partido. Y tenemos que intentar ser lo más lineales posible y para que los jugadores y las jugadoras entiendan por dónde estamos yendo y hasta dónde se permite y hasta dónde no. Porque, bueno, sí que es verdad que cada árbitro tiene su criterio, pero nosotros tenemos que hacer entender a los jugadores lo que va a ser ese partido, ¿no? Porque si un jugador llega al minuto 38 y no entiende nada, pues lleva 38 minutos sin saber a lo que jugar. Claro. Entonces, claro, es bastante importante que desde el principio, lo antes posible, los jugadores sepan por dónde va a ir el partido y que ese criterio se mantenga para que cada equipo pueda tener su estrategia y saber cómo tirar, ¿no? Si al final si vamos subiendo, bajando, los jugadores, los entrenadores... Difícil. Esto es una cosa mía, ¿eh? Lo que es complicado. Realmente difícil. Cuando hay dos árbitros. Y establecer un criterio, no digo que no se haga, ¿eh? Digo que me parece muy difícil. Muy difícil. ¿No? Porque cada árbitro tiene un poco sus manías, ¿no? ¿Esto es una cosa que habláis en las parejas, por ejemplo? Sí, esto es un aspecto muy, muy trabajado. Esto y las zonas de responsabilidad, cuando hay dos árbitros, ¿no? Al final, nosotros siempre decimos, dos árbitros no están para que miren los dos al balón y vean más. Están para que vean más, pero más espacio, que si uno mira el balón, el otro no tiene que mirar al balón. Tiene que mirar el juego sin balón, que es muy importante en muchas ocasiones, ¿no? Y estas dos cosas
son cosas que trabajamos mucho. Y luego, pues eso, tenemos criterios que se establecen desde nuestras federaciones, cada árbitro a la que corresponde, y son criterios que hay que intentar seguir y al final es lo que nos ayuda un poco a mantener un criterio más o menos todos igual. O sea, cuando va a comenzar un partido, tú con tu compañero o compañera hablas y le dices, oye, a ver, yo me dedico a esto, tú me dedicas a esto, a esto se permite, esto no lo vamos a permitir, estos contactos sí, esto se habla, ¿no? Sí, bueno, a ver, al final tampoco podemos hablar de qué contactos y qué no. Nosotros siempre decimos que hay una cosa que entiende muy poca gente y viene en el reglamento, que hay mucha gente que se enfada, ¿no?, cuando lo escucha. Hay un concepto que viene en el reglamento que es la ventaja-desventaja, que no es lo mismo que la ley de la ventaja. Sí, lo entiendo. Que es mucha gente con lo que se enfada, ¿no? La ley de la ventaja no existe en el baloncesto. Entonces, la ventaja-desventaja es cuando se produce un contacto, si al jugador atacante o al defensor, si se produce una desventaja, hay que sancionarlo. Pero si hay un contacto y no se produce una desventaja, no hay que sancionarlo. Entonces, eso es con lo que nosotros trabajamos. Hay muchas veces que dices, joder, pero la ha dado, la ha dado, pero ha seguido para adelante solo y la va a meter. Entonces, claro, ese es un criterio que nosotros nos dan mucha caña porque nos dicen que nuestra labor es dar la mayor fluidez posible al juego. Sí. Entonces, bueno, es un criterio complicado porque nos obliga a retrasar un poco la pitada, a valorar la acción en su totalidad, que es verdaderamente lo complicado, ¿no? No tener esa reacción emocional cuando ves un contacto y ¡pumba! Y decir, igual me he precipitado. Y eso, tenemos que tener cabeza para aguantar, valorar y una vez hemos visto la incidencia que tiene, sancionar o no sancionar. Y ahí está también la capacidad que tiene cada árbitro de la parte emocional, ¿no? Porque yo creo que es también un poco automático. Dices, bueno, no la pito, voy a dar 2 segundos porque estoy valorado a la 100 global, pero sé que me van a comer. O sea, esto que estoy dejando, estos 2 segundos, voy a tener una pitada seria, ¿no? Esto también yo creo que viene a la cabeza, ¿no? Y decir, sí, muchas veces pasa que en un... Luego la pitas y otra pitada. Eso es, en un momento hay un contacto y mientras tú estás pensando, hay gente que está protestando. Y entonces, claro, y tú en tu cabeza hay un mix de, oye, que no estoy pitando porque no quiera, es porque estoy pensando, déjame pensar, ¿no? Y muchas veces yo les digo a los entrenadores y a los jugadores, les digo, oye, por favor, cuando pase algo, no hace falta que nos lo recordéis que está pasando, que lo estamos viendo, pero dejarnos pensar, porque es que si no, nos bloqueamos y hay muchas veces que igual no pitamos porque nos hemos bloqueado. Porque de repente tú estás pensando y te llega una oleada de protestas y todo el mundo, y de repente te bloqueas y dices, hostia, que no he pitado y tenía que pitar. Está claro que es un momento complicado, ¿eh? Es que arbitrar es muy difícil, así que la gente que estáis ascendiendo, joven y demás, joder, hay que agradeceros todo esto porque al final ascienden los que más aciertan, ¿no? Y eso es importante, que para tener un buen deporte y buenos torneos y campeonatos de baloncesto necesitamos a buenos árbitros. Esto es así. Igual que necesitamos a buenos jugadores y jugadoras, necesitamos buenos entrenadores y buenos árbitros, porque si no esto es un desastre. Bueno, tengo poco más que decir, más allá de que ahora me das alguna recomendación que suelo pedir a todo el mundo, pues no sé, yo qué sé, un libro, una peli, un videojuego, un juego de mesa o cualquier cosa que a ti te haya molado y que te gustaría que nos lo apuntáramos para probar. Pues bueno, por 2 partes, como ya hemos comentado antes, yo he dicho que creo que las nuevas tecnologías ayudan mucho a mostrar el trabajo que hay detrás de los árbitros. En YouTube, en el canal de la Federación Española, hay mogollón de vídeos de todos los feedbacks que nos mandan a nosotros semanalmente y hay jugadas de todos los partidos de alto rendimiento en el que pues, se establecen un poco los criterios, ¿no? Lo que se busca, lo que piensan los técnicos, que son los profesionales de todo esto, sobre cada jugada. Y yo creo que eso es interesante, que igual la gente no sabe que lo tiene, pues para... Yo primero que no lo sabía. Sí, pues para ver cuáles son los criterios arbitrales, ¿no? Que cómo valoran los técnicos, que al final son los que dicen a los árbitros cómo tienen que hacer su trabajo.
pues a ver cómo valoran ellos ciertas jugadas y vienen cosas muy interesantes, de todo el tema de ventaja, desventaja, todo Eso esto. nos lo apuntábamos. Yo ya sabes, ya le digo a todo el mundo, siempre le digo que en la caja de YouTube de descripciones, incluso en el artículo que hacemos en la federación vamos a detallar todos los enlaces a esos sitios, ¿vale? Para que los ponemos, para que la gente pueda ir a consultarlos y no tenga que volverse loca ahora apuntando en un papel, ¿vale? Según lo que está escuchando. Que estarán Y ahí luego, para que la gente... Más cosas. Y luego, por otro lado, yo por defenderme un poco y por entrar un poco en Urdaneta, este año empezamos, yo hablando con el que lleva el tema de redes sociales, de comunicación del club, hablando con él le dije, oye, joder, tengo muchos vídeos de muchos partidos, ya que estoy aquí yo, que soy árbitro, podríamos hacer algo en las redes sociales, ¿no? No sé, pues por ayudar a las familias, que al final nos siguen muchos jugadores y jugadoras y que entiendan, ¿no? Un poco y acercar un poco el arbitraje a lo que es Urdaneta, ¿no? Y que, pues yo creo que nos puede ayudar, ¿no? Y hicimos un juego y lo tenemos en historias destacadas y solemos subir de vez en cuando jugadas y ponemos una encuesta y normalmente podemos subir al mediodía o a la tarde a primera hora y a la noche subimos otra historia nueva con la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño juego que a la gente, pues yo sé que jugadores y jugadoras del club se pican entre ellos y les gusta bastante, ¿no? Divertido. Y luego hay entrenadores por ahí de otros clubes que yo veo que ven y que votan y tal. Y bueno, hay gente enganchada y la verdad que está muy bien. Yo voy a ir directo, voy a ser otro de esos que voy a estar enganchado seguro, porque a mí esas cosas me gustan. Y que se aprende un montón, ¿eh? Ojo. Se aprende muchísimo, ¿eh? Así que, vale. Pues ahora lo único que me queda es, te voy a hacer un test rápido en el que me contestes así, ¿vale? Rapidillo, ¿vale? Que he hecho a las demás personas que han pasado por aquí. Esta vez va a ser un poco distinto, ¿vale? Pero bueno, facilito, ¿eh? Tú respóndeme lo que te parezca, sin más, ¿vale? A ver, jugador o jugadora que más te haya impresionado arbitrar. Poniéndome en situación del año pasado, final del Campeonato de España Infantil Femenino de selecciones, Castilla y León contra Andalucía. Castilla y León tenía una jugadora súper talentosa que se llamaba Amelia Alonso, que ahora mismo ha fichado por el Valencia Basket, creo. Es la chica, no sé si te suena el vídeo de una chica que hizo un mate en un campeonato mini. No sé si lo llegaste a ver. Bueno, sí. Esa chica a nivel de talento me pareció algo increíble, que fue una barbaridad. O sea, unas estadísticas, cómo jugaba y hacía jugar, increíble. Y luego una niña que para mí es muy importante, sobre todo como entrenador mencionarlo, había una niña de su equipo que se llamaba Lucía Niño, que era base, y un poco lo que hemos hablado antes, que como árbitro notas cosas que desde fuera no se ven, y yo lo que noté en esa niña, en el sentimiento que tenía, en el liderazgo, en el carácter y en todo, me pareció increíble para una niña de categoría infantil. Y, o sea, no he visto algo tan brutal en la vida, la capacidad que tenía para echar al equipo encima, para echarse el equipo a la espalda, para animar a sus compañeras en cada jugada. O sea, me pareció increíble. Mucha personalidad hay, ¿eh? Muchísima. ¿La mejor ciudad o lugar en el que hayas arbitrado? El lugar. Granada, en el Palacio de los Deportes, en el estadio del... Ha habido mucha gente que me ha dicho que es espectacular. Sí. Muy bonito. Campeonato de España mini de clubes fue. Hay gente que me habló del Betis también. Ahí no he estado. Ahí me han dicho. Un partido que no vas a olvidar nunca. La final del Campeonato de España mini en Salou, en el 2023, creo que fue. ¿Quién era? Cataluña contra Comunidad Valenciana. Anfitriones contra Valencia. Y Valencia siempre está ahí, ¿eh? Increíble. O sea, no he vivido gente, pues no sé cuántas personas habría, pero 2.000 personas habría tranquilamente. Y ambiente de baloncesto puro y duro. Qué bonito. Y hasta el final el partido y luego... es que es la sensación del primer campeonato de España que arbitras y vivirlo de esa manera es imposible olvidarlo. Ahí te hace que quieres seguir arbitrando, claro. Sí. Y dices, ahí quiero seguir. ¿Qué prefieres? ¿Categoría formación o te mola el rendimiento? Pues un poco de cada. O sea, yo soy de los que me gusta volver a donde empezó todo.
¿no? Y ver cómo los niños disfrutan. ¿Y te toca Y sobre o ya todo, es más complicado? ¿eh? ¿Te toca, te suele tocar o ya es más difícil? No me suele tocar porque yo ahora, como te he dicho antes, estoy de técnico también en la Vizcaína y suelo ir a hacer informes. Entonces, claro, no me da la vida para todo. No me da la vida para arbitrar, hacer informes, entrenar. Entonces, pues bueno, alguna vez sí que hacemos de los técnicos ir a arbitrar con algún chaval nuevo, que es lo que he hecho el fin de semana pasado. En vez de ir a hacer un informe, me puse con un chaval nuevo y fui ahí a Escolapios a arbitrar un partido y pues bueno, también por establecer un poco ese vínculo de confianza con los chavales y Está bien. Sí, que la gente que lleve más tiempo y que esté más arriba, pues eso apoye es. un poco a la gente que viene y acaba de empezar, ¿no? Que al final, alguien que lleva poco tiempo, lo que decías tú antes, el primer partido al que te enfrentas tú solo, uf, tiene que ser duro, tiene que ser duro. Sí, es complicado. Venga, una palabra que defina el arbitraje. Después de todos Como estos hemos dicho años. antes, pasión, Pasión. Qué no hay bien. más. ¿Alguna rutina que tengas antes de empezar un partido importante? Ya me has dicho que no, que son todos parecidos, pero no sé si tienes alguna cosa que hagas siempre o... Bueno, pues un poco llegar al lugar del partido con tiempo. A mí me gusta ir con tiempo. A mí lo de las prisas lo llevo muy mal. A mí me gusta llegar con tiempo. En la FEB nos obligan a estar 2 horas antes, lo cual me parece perfecto Jolín, dos porque horas. tienes tiempo para estar tranquilo, llegar allí, o sea, vienes de conducir a veces un par de horitas, entonces tienes tiempo para descansar, ir a tomarte un café con el compañero, 1 hora antes entrar al vestuario, estar hablando, cambiarte sin prisas y luego, pues nada, lo que hemos dicho antes, salir al campo, saludar a la gente y aprovechar para sonreír un poco, que a veces parece que estamos demasiado serios, ¿no? Sí, Y luego nada, nos jugamos todos la vida en los sí, partidos, a veces y parece, luego pero... nada, calentar un poco, sí que la rutina de calentamiento suelo seguir un poquito la misma, pero un poco por seguir algo y crear un hábito y ya está, y balón al aire y a jugar. Efectivamente. Bien. ¿Y un árbitro que admires o que te haya inspirado? Pues mira, no arbitra mucho porque es técnico FIBA y es vizcaíno. Y desde que yo empecé a arbitrar estaba de técnico en la Vizcaína, luego estuvo en la Vasca también conmigo y a día de hoy nos ayuda un montón en cualquier cosa que necesitamos, que le escribimos o le llamamos, nos ayuda en cualquier cosa. Y es Fernando Garzón, que no sé si le conocerás. No, no. Pues bueno, es técnico FIBA y bueno, se dedica a lo que es el arbitraje, pues eso, con los árbitros FIBA, en competiciones FIBA, mundiales, o sea, está al mayor alto nivel. Y vizcaíno, ¿eh? Sí, y para nosotros tener a alguien como Fernando ahí es increíble y tener su ayuda y siempre que le escribes, ya te digo, que le escribes y si es al de un minuto te responde. Y para nosotros tenerle ahí que nos ayude en todo lo que le pedimos es súper importante. Pues ya está. Yo no tengo nada más, creo. Yo creo que todo lo que tenía pensado hablar contigo ya está. No sé si tú quieres decir algo, contarnos algo, eh, defender un poco ¿no? La figura del árbitro. Yo creo que aquí ya lo hemos hecho bastante, Sí, pero creo que sí que vamos a decir un pequeño mensaje final, ¿no? Para la gente igual, ¿no? Un resumen un poco de cualquier cosa que quieras decirnos sobre el sí, arbitraje. bueno, a ver, yo creo que un poco lo de siempre, ¿no? Decirle a la gente que el respeto que es imprescindible y sobre todo en las categorías de formación, que muchas veces nos quejamos de que no hay árbitros suficientes o se quedan muchos partidos sin designar o que hay partidos difíciles con un solo árbitro y uno de los motivos por los que pasan estas cosas es porque mucha gente no está dispuesta a arbitrar un partido y que le insulten o le abucheen o pasar un mal rato, ¿no? Y eso, entendemos que puede ser complicado, pero si trabajamos en este aspecto, estoy seguro de que poco a poco el nivel de los árbitros irá creciendo y creo que es algo muy positivo para todos. Pues muy de acuerdo. Yo rompo una lanza por el arbitraje. Yo he tenido malos comportamientos con algunos árbitros, lo reconozco, es así, pero intento aprender. Generalmente soy una persona que intento transmitir un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Y no perder el foco de que la gran mayoría de los entrenadores que estamos en Vizcaya, incluso en el País Vasco,
y diría que en toda España, ¿eh? Estamos un poco por pasión, porque nos gusta el baloncesto y porque queremos transmitir valores que tiene el deporte en equipo, en este caso es el baloncesto, y que sabiendo que la mayoría de los jugadores que tenemos a nuestro alrededor, jugadores, va a ser un modo de hacer deporte y de salud, nada más. Ninguno va a llegar a la NBA, ni va a la CB, ni nada de esto. Entonces, todo ese tiempo que pasa con nosotros me parece importante que sepan, pues que les puede transmitir unos valores y una educación diferente el deporte, ¿no? Y que somos un poco los representantes de eso. O sea, que los entrenadores, en este caso, pues tenemos que ayudar, ¿no? Y el arbitraje creo que también pues es la otra pata para que las cosas funcionen, ¿no? Y el que nos pone los límites. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, pero como bien has dicho antes, parte importantísima a la hora de educar a los chavales y chavalas que, bueno, porque se miden en una competición y que es tan emocional. En las entrevistas pasadas hablábamos con Marina Viejo, que es psicóloga deportiva, y hablaba de esto, ¿no? Lo importante que sería tener en todas las facetas que rodean al deporte, entrenadores, entrenadoras, jugadores, jugadoras, arbitraje, familias, tener a disposición de los clubs, de las federaciones, profesionales de la psicología deportiva, pues para ayudarnos a manejar todo esto, ¿no? Pues como decíamos, no es lo mismo tener un grupo de chavales minibásquet que tener a un grupo de adolescentes que tener un grupo de profesionales. Y los entrenadores y árbitros al final nos tenemos que medir a todo, ¿no? Y estaría estupendo que tuviéramos esta capacidad. Pues nada más, Josu, solo darte las gracias por haber pasado este ratito aquí hablando a la gente sobre el mundo del arbitraje, lo importante que es, que tenemos que ser muy conscientes de que cuando vamos a un campo, cualquiera, perfil el que tengamos, hay una persona que está ahí para intentar hacerlo lo mejor posible, para que transcursa todo, que todo vaya bien y que podamos disfrutar de un deporte que nos encanta. Así que gracias por haberte pasado y contarnos todo esto, porque me parece maravilloso. Gracias a vosotros por la oportunidad de que podamos contarlo, ¿no? Que yo creo que también es importante, ¿no? Que vosotros tengáis esa iniciativa de querer que un árbitro hable y que muestre a toda la Federación Vizcaína o a todo el mundo que pueda ver de lo que hemos hablado, pues qué hay detrás de un árbitro. Pues nada, esta es tu casa, cuando quieras, ya sabes dónde estamos, siempre que quieras venir, llama a la puerta y para adentro. Así que nada, muchas gracias, Josu. A ti. Nos vemos enseguida, seguro que en los campos pronto. Espero. Bueno. Tiempo muerto. Uchartea. Un espacio de Visaski para el análisis y la reflexión. Balón al aire y empezamos.